cargo, mientras que el liderazgo no lo es. Se puede ser gerente sin ser líder, se puede ser líder sin ser gerente. El desafío es que el que ocupa posición gerencial también tenga sus habilidades de liderazgo. El gerente es designado por una instancia superior, mientras que el liderazgo es reconocido por los demás. Nadie designa un líder. Yo no puedo decir que soy un líder si no hay gente que está dispuesta a decirlo por mí. Por lo tanto, el liderazgo es validado por el seguidor. Nadie puede decir yo soy un líder. Y el hecho de que estés en la cumbre de la pirámide no te garantiza. Pero es el líder, igual el que se pone la franela amarilla en la competencia, uno puede decir líder porque tiene la concepción del número uno. Pero del liderazgo en cual me voy a estar refiriendo yo aquí es el que tiene con la conexión emocional. Por eso que este es un tema muy sublime. Y por eso comenzamos la mañana de hoy con un tema sublime. Porque luego se vamos a ir entrando en temas cada vez más duros de toda esta problemática que estamos viviendo en estos tiempos. Por lo tanto, el liderazgo, como yo lo defino y lo vamos a ver acá, es la cada vez mayor exigencia que tienen los que están gerenciando también conectar emocionalmente con su gente, porque el liderazgo es un fenómeno relacional, porque tiene que ver con gente, y es emocional, porque lo que conecta a la gente es el entusiasmo, las ganas, la pasión, la entrega. Dada esta definición, hace falta decir que hoy día las exigencias de las personas que están dirigiendo o en esta problemática es sumamente importante que aprendan a escribir bien la palabra poder, porque hay mucha gente que la escribe con J, y esa palabra poder con J no está ayudando, porque desde nuestros nerviosismos de que la gente está en casa, yo trato de controlar tanto desde la desconfianza y puedo convertirme en un gran obstáculo. Ya la gente en nuestra casa está lo suficientemente cargada por la incertidumbre como para que nuestra relación sea desde el temor y no desde el encuentro. Así que hay que empezar hoy más que nunca a eso que era un deseable, convertirlo exactamente en una obligación. Y en mi segundo libro yo comienzo con esta frase que recopilé en un baño en República Dominicana. Los jefes son como las nubes. Cuando desaparecen el día se vuelve maravilloso. Pero he empezado a conocer a varios jefes que en la distancia se han convertido en tormentos, donde incrementa el estrés por no saber manejarse en este tipo de circunstancias. Vamos a estar claros que nos está tocando dirigir cada vez más a gente talentosa. Nos está tocando cada vez más dirigir a gente que tiene inclusive mayor conciencia de su dignidad, gente que es sofisticada, irreverente, exigente, inconforme, ambiciosa, talentosa, que no puede ser dirigida desde el látigo de la lengua. Así que el aspecto relacional cada vez cobra. La gente quiere inspírame, trátame bien, pero no me latigues porque me aleja. Y yo quiero, dentro de todo este estudio que yo he venido haciendo del mundo del liderazgo, en mi página web personal, en mi blog personal, lideryliderazgo.com, yo he recopilado más de 80 definiciones de liderazgo de muchos artistas, de muchos especialistas. Y me quedo con dos, y se los voy a mostrar hoy para tratar de organizarnos un poco en la temática. La primera se desprende de este comentario de Clark Francis, cuando dice, podemos comprar el tiempo de las personas con el salario, eso es lo que hacemos. Compramos el tiempo de las personas, compramos su presencia física en un determinado lugar, inclusive compramos sus movimientos. Pero, sin embargo, no podemos comprar su entusiasmo, no podemos comprar su lealtad, no podemos comprar el compromiso de su corazón. Eso tenemos que ganarlo. Por lo tanto, hoy, quien tiene la responsabilidad de dirigir, tiene que estar cada vez más claro que tiene que ganarse. Y si no te lo está entregando tu gente hoy, si la gente no está cercana, no está siendo leal, no está siendo comprometida, algo no hicimos en el pasado. Algo no hicimos bien en el pasado. Eso nos toca ganarlo. Y de ahí, por lo tanto, yo desprendo para mí uno de los mejores conceptos de liderazgo que yo pudiera compartir con ustedes. Uno de los dos grandes conceptos. Uno, líder están en entusiasmo, lealtad y confianza. Líderes son esas personas que
El líder es esa persona que ha conquistado las ganas de su gente de ir al lunes a trabajar cuando se iba. Lo sabemos que hay mucha gente que no ha logrado conectar eso porque la forma tradicional es infundiendo temor. El respeto se gana de dos maneras. El respeto te lo ganas desde... Y quien no logra ganarse el respeto de la admiración tiene que dirigiendo hoy día, tienen que edificarse a sí mismo como una posibilidad. Esa maestría personal, convertirte en un buen mensajero. A cualquier buen mensajero, tú le perdonas una equivocación con el mensaje, pero si tú como mensajero estás devaluado, el mensaje, por más hermoso que sea, lo más seguro va a estar descalificado. Por lo tanto, hoy día digo que más importante que el mensaje inclusive es el mensajero que lo está comunicando. Por eso hoy día tenemos que cuidar muchísimo más el mensajero y su maestría personal, que yo la resumo aquí en estos 4 aspectos. Tienes que trabajar tu entusiasmo, tienes que estar enamorado de lo que está haciendo, tienes que estar convencido de, aunque no sepa para dónde va esto, nos va a ir bien. Sabemos que juntos podemos, y eso genera conexión emocional. Tienes que ser responsable, y cuando digo responsable, tiene que dar la cara en su falla. Tiene que saber decir me equivoqué. Tiene que saber mostrar su vulnerabilidad, pero sobre todo tiene que hacerse cargo de sus errores y construir su credibilidad. La credibilidad de una persona se construye cumpliendo los compromisos. Y obviamente el enfoque cinético de generar conectividad. Ser una persona que facilite que el otro dé lo mejor de sí gracias a que está en contacto conmigo. Para mí sinergia es como yo puedo ser alguien que explota lo mejor del otro, que saca lo mejor del otro, que expande lo mejor del otro desde el mismo momento que empieza a entrar en contacto conmigo. La sinergia no es un tema solo de equipos, es un tema que hay que concebirlo como individuos cinéticos. No hay equipos cinéticos, sino están constituidos por individuos cinéticos. Y quien tiene la responsabilidad de la gerencia tiene que ser el primero que genere ese. Por eso, desde esta dimensión, para mí todo se resume en 4 palabras, que a mí me acompañan, que yo no las suelto nunca, y que siempre le digo a la gente, si todo se te olvida, que no se te olviden estas 4 palabras. Es un acto de ser fuente y no deshago. Cada uno puede sacar el múltiple de las interpretaciones de eso. Cada comportamiento mío desagua la vida y el desánimo del otro, o cada comportamiento mío estimula que del otro brote, emerja, surja todo su potencial. Y eso depende no del cargo que yo ocupo, sino depende de la persona que yo soy. Por eso en estos tiempos de cuarentena quiero dedicar unos minutos ya al fenómeno como tal del liderazgo. Y esta imagen que me acompaña desde mi primer libro, una imagen de Kino, donde el soldado dice, soldado, ¿estás dispuesto a morir en combate? Y los soldados le responden, no, mi coronel, yo quiero irme con mi mamá. Y eso en el fondo nos está diciendo que en los tiempos de paz se necesitan gerentes. Claro, en los tiempos de guerra también se necesitan muchos gerentes. Hay mucha gente que tiene que gerenciar, por lo menos los 3 temas que vienen, que me siguen, son tiempo, para gerenciar eso de una manera también inédita. Pero la ascendencia del individuo como persona se construye es en los tiempos de paz. Y es en ese día a día donde construimos eso. Hoy día necesitamos en este trabajo desde casa conseguir mucho compromiso. Pero la respuesta que puede ser que estemos obteniendo en estos tiempos de caos también habla de la forma como los hemos tratado en el día a día. Por eso este es un excelente momento para revisar cómo lo hemos venido haciendo y los cambios urgentes que tenemos que estar viendo. Recordemos que el descomprometido puede ser un comprometido herido. Alguien que se ha entregado mucho en compromiso y se ha decepcionado. Puede ser que se esté vengando por esa sensación de pasado que le ha llegado de dolor. Y sabiendo que estos son momentos inéditos, estos son momentos para el liderazgo, también son momentos para la humildad y también son momentos para ser auténtico. Y con esto quiero decir que no podemos
aparentar, generar confianza en la gente, como queriendo saber o hacer creer que tenemos todo controlado. No, estos son los tiempos para decir no sé. Estos son los tiempos para decir no sé, desde la mayor humildad, pero lo sabremos, pero desde la positividad sé que saldremos ganando. Puede ser que quedemos heridos en algunas cosas, pero nos vamos a recuperar. Y eso son parte de las palabras sublimes a las cuales estoy diciendo que tenemos que hacer eso. Estos son tiempos para preguntarle a la gente. Estos son tiempos para estar con la gente. Estos tiempos para que la gente se sienta escuchado. Y a propósito de eso, quisiera recomendar un video sobre la escucha gerencial que está ahí en mi canal de YouTube, que yo creo es una de las cosas mejores que he escuchado a partir sobre la escucha gerencial. Siguiendo, por lo tanto, el primer concepto de liderazgo de los dos que yo les quise traer para el día de hoy tiene que ver con eso. Ese es el primero, ya lo vimos. Líderes son quienes conquistan el entusiasmo, la lealtad y la confianza. Lo que debe del gran Eleazar Greenwald, quien en vida seguramente muchos de ustedes conocieron. Ya nos dejó hace 12 años, pero Eleazar, siendo el padre de la consultoría gerencial en Venezuela, una de las cosas que me dejó fue esto. Estás frente a un líder cuando en su presencia tú te sientes que eres importante. Un líder tiene esa capacidad de engrandecer al otro. Tú estás, nada más que por oposición, tú no puedes decir que esa persona que te humilla, te descalifica, te pisotea, te va a provocar a ti. Viste, por eso que es mi líder, me encanta cómo me pisotea y me humilla. Nada más, a menos que tenga alguna patología, y seguramente la hay, te puedes conectar con ese tipo de gente. Pero nada más que por oposición, tú te sientes que estás frente a un líder cuando esa persona te hace sentir que tú eres capaz, talentosa, poderosa, valiosa, importante, querida, valorada, respetada, amada. Una persona sana se acerca a quien logra conectar con el corazón. Y fíjense como le di, capaz, talentosa, poderosa, valiosa, importante, querida, valorada, respetada, amada, en ese orden, y la colonia Tobar. Creo que es bien importante que empecemos a ver a nuestra gente como lo grandioso que pueden ser. Y por eso, una de las entregas en mi primer libro, Todos somos líderes, son las 8 herramientas de influencia, pero yo solamente voy a mostrar 2 herramientas para hacer sentir a nuestra gente que son capaces, talentosos, poderosos e importantes. Voy a mostrar solo 2 que creo que puede ser instrumental para que te la lleves de aquí. La primera tiene que ver, de las que voy a mostrar, con ten expectativas del éxito con respecto al otro. Trata al otro como lo que puede llegar a ser. Y ya lo decía Van Gogh cuando dice, si tratas a una persona como si fuera lo que debería ser y puede ser, esa persona llegará a ser lo que debe ser y puede. Yo creo que esa conectividad con la persona, haciéndole sentir desde tu expresión todo aquello que tú esperas de él, desde la certeza y confianza interna de que esa persona. Si yo llego a mi casa, yo lo ilustro mucho con esto. Si yo llego a mi casa y veo los zapatos de mi hijo Diego regados en la sala y yo le digo, Diego, desordenado, te he dicho que los zapatos no deben estar en la sala. ¿Dónde van a estar los zapatos el día siguiente? En la sala. ¿Por qué? Porque ya yo le dije que era un desordenado y él se lo va a creer. Ahora, si yo vengo y le digo, oye, Diego, qué extraño, con lo ordenado que eres tú, ¿qué estarán haciendo los zapatos en la sala? Ahí estás mandando un mensaje de empoderamiento que ayuda a que el otro se desplace. Tener expectativas de éxito, del desempeño del otro, a cada uno de tus compañeros que está en su casa. Tú sabes, yo cuento contigo, yo sé que tú tienes para dar, estás trabajando en esa conexión. Y la segunda herramienta que quiero hacer líder, si hace sentir al otro capaz, talentoso, poderoso, hace depósitos genuinos de confianza. Y ese depósito genuino de confianza empodera al otro. Eso que tanto se dice de empoderar al otro, solo que no sabemos confiar porque nosotros tenemos una serie de mensajes que nos cuesta confiar y por lo tanto para eso aplicamos el control. Pues estos son tiempos para soltar control y para confiar más. Pero la confianza con los ojos abiertos, la confianza no es ciega.
Y la confianza con los ojos abiertos se monta sobre, para mí, desde dos premisas, si me permite. Yo lo tengo esto como dos filosofías de vida desde hace muchos años y me ha funcionado. Para mí, toda persona es confiable hasta que me demuestre reiteradamente que no lo es. Es decir, tiene que ver con el concepto de presunción de inocencia. La ley dice toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable. Para mí aplica perfectamente la confianza. Pero fíjate que yo le pongo un agregado. Toda persona es confiable. Para mí es un irrespeto de confiar en alguien porque lo estoy conociendo. Que tengo que tener mis precauciones, pero yo no puedo decir que él es desconfiable, ni lo puedo tratar como desconfiable. Toda persona es confiable hasta que me muestre reiteradamente, y esa palabra es importante, reiteradamente que no lo es. Y la segunda premisa que ha gobernado mi vida por mucho tiempo es toda, para mí, yo personalmente, yo prefiero de vez en cuando sufrir una decepción por confiar demasiado que vivir atormentado todo el tiempo porque no puedo confiar en nadie. Esa es mi elección. Mi elección es, prefiero sufrir una decepción de vez en cuando por confiar demasiado a vivir atormentado porque no puedo confiar en nadie. Y este proceso de confianza, insisto, no con los ojos abiertos, se monta sobre esas tres pilares que aprendí en mi coaching. ¿Sí? Eso me ha parecido extremadamente valioso y significa, de alguna manera, la confianza no se supone, la confianza se conversa, se aclaran las expectativas claras de condiciones de satisfacción, se especifican muy bien las condiciones de satisfacción y se anuncian las consecuencias de un posible incumplimiento. Obviamente tienes que confiar en alguien que tenga capacidad para responder y cuidar el antecedente de incumplimiento que cada quien pueda haber tenido. Para no dejarlos, y como un obsequio a la mañana de hoy, para no dejarlos con las 8 herramientas, las otras 6 sin tratar, y estas 2 muy sublimemente tratadas, quien me envía un WhatsApp, ahí está, y lo pongo al final también, le mando el libro en digital, pero no espere que se lo envíe de inmediato. Aquí al fin de semana, quien envía un WhatsApp, le mando el libro completo en su versión digital. Cortesía de Benanchan. ¿Verdad, Iván? Entonces, yo comienzo a cerrar con estas breves ideas que espero que les sean de utilidad. Una, no hay mal que por bien no venga. Entendamos, tengamos eso como presente en estos días para manejar nuestra emocionalidad y desde nuestra emocionalidad poder bregar con la emocionalidad del otro, porque de eso tiene que ver liderazgo con un fenómeno emocional. Recordémonos que no hay mal que por bien no venga y esto va a encerrar ganancias que todavía no podemos ver, pero no podemos quedarnos pegados en la adversidad solamente. Confiemos en que nos va a dejar alguna ganancia. Entendamos que hay que aprovechar lo que es aprovechable y entregarnos por completo a lo que sí es posible. Pensamiento ganador todo el tiempo. ¿Qué hay aquí guardado? Entendamos que sí, es verdad, estamos en caos. Y estamos en caos porque hay un espacio que está muriendo y uno que está naciendo. Estamos viviendo ese torbellino. Pero es porque se nos está presentando una realidad ante la cual no estamos preparados. Y yo creo que vamos a salir bien. Papá Dios, eso es un tuit que leí hace mucho tiempo. Papá Dios nos quiere tanto que quiere que seamos fuertes. Para eso nos envía los problemas. No pidamos ausencia del problema, no pidamos que no nos den problemas. No, dame problemas para desarrollar músculo y no lo tienes que salir a buscar, suficiente con lo que viene, suficiente. Y tengamos conciencia como todo esto también va a pasar. Yo creo que son algunas frases junto con estas que nos van a ayudar a clarificarnos, a prepararnos, como dice el refrán llanero. Somos los llaneros, somos del tamaño del compromiso que se nos presenta. Mi papá lo decía de una forma muy sencilla. Somos del tamaño del lío, por no decir del peo en que nos metemos. Si usted se mete en peos pequeños, se me va a quedar pequeño. Decía, métase en peos grandes para que se haga grande. Y esas circunstancias siempre me recuerdan que siempre hay una posibilidad de forzar los límites. En estas situaciones difíciles donde queda evidencia de que estamos hechos. Es después del incendio que vemos la estructura del edificio. Así que no dejemos que esto del virus ese sin corona se vaya sin nosotros haber aprendido las lecciones.
No hay crecimiento posible si no se esfuerzan los límites y recordémonos que somos tan fuertes como ser fuertes es nuestra única opción. Corrí para que no se me fueran los 20 minutos y poder brindar el espacio a Pedro Pacheco, que estoy bien contento de escucharlo. Ahí están mis coordenadas, mis cuentas Instagram, mi Telegram, donde agrego muchos audios con frecuencia, y bueno, mi número WhatsApp para el que quiera recibir el libro en digital aquí al fin de semana. Gracias, Luis Vicente. Estoy contigo. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Verdad? Yo creo que esto ha sido un repaso al tema de liderazgo. Me quedo con dos frases: en tiempos de paz necesitamos gerentes, en tiempos de guerra necesitamos líderes. Y esa última que decías, hay que aprovechar lo aprovechable. Muchas veces estamos esperando tener otras cosas para poder actuar, otras cosas para poder decidir. Más bien tenemos que actuar con lo que tenemos. La película Apolo 13 creo que nos enseña que ellos más bien desde Houston simplemente vieron qué pueden tener ellos para resolver en el espacio su problema. Y a veces estamos esperando otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, más bien, gracias a ti. Vamos a tomarnos entonces unos 10 minutos. Pedro, te pido, vamos a hacer la sesión de preguntas y respuestas primero, o prefieres seguir tú y después vamos a las preguntas y respuestas. Sí, las dos de una vez, seguir las dos y abrimos un Perfecto. gran espacio, porque eso me parece genial. Buenísimo. Entonces quiero invitar a las personas que nos están escuchando para que vayan haciendo sus preguntas en la barra que tienen, bien sea arriba de su pantalla o en la parte de abajo, porque depende del sistema que ustedes estén usando. Van a tener un botón de preguntas y respuestas, que además del chat, allí pueden ir escribiendo sus preguntas y sus respuestas para entonces nosotros después hacerlas al final. Entonces, bueno, bienvenido, Pedro. Déjame brevemente entonces presentarte. Pedro Pacheco es socio principal de PricewaterhouseCoopers, PwC aquí en Venezuela, y de PwC Services CA. Es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Central de Venezuela, mención especial. Entre sus funciones como socio de PwC en Venezuela, en los últimos años destacan socio responsable de la Fundación del Área de Recursos Humanos, socio a cargo del sector financiero y miembro del comité ejecutivo. Actualmente es miembro del comité ejecutivo del Latin American Network de PwC. Es miembro del comité de finanzas de Benancham, además de gran amigo. Pedro nos va a hablar de es momento de crear y creer en el capital humano. Entonces, bienvenido, Pedro. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar que ya la pantalla, la presentación está siendo vista, cierto? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Disfruté mucho tu presentación y hago conexión con todos los temas que comentas. Y aprovecho para iniciar justamente con algo que señalabas allí que hizo conexión inmediata, que cuando decías, no hay mal que por bien no venga. Esta crisis que estamos viviendo en este momento la estamos llevando mucho mejor por la experiencia que tuvimos el año pasado con el apagón. El apagón nos obligó a aprender muchas cosas que hoy en día estamos utilizando y que hacen que el trabajo en forma remota se pueda hacer de mejor manera. Por lo tanto, comparto 100% lo que señalas de que no hay mal que por bien no venga. Y en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, sin precedentes, consideramos que el crear y el creer en el capital humano es fundamental. Y la palabra crear y creer tiene una particularidad que cuando la utilizo en primera persona y en presente, se confunden. Yo puedo decir, Dios creó el mundo, pero también puedo decir, creo en Dios. Y allí entra el concepto de confianza. Entonces, es fundamental, por un lado, crear nuevos conocimientos y también es fundamental, por otro lado, generar la confianza en nosotros mismos y en nuestros equipos para estar conscientes de que podemos superarlo. Bueno, y nosotros los millennials, aprovechando, yo tenía un chiste al principio, pero lo eliminé
cuando vi que Bobby Comedia iba a estar, yo dije, mejor no me meto en aguas profundas, aun cuando Bobby va a hablar de recursos humanos, o sea, que pudiera estar en todo mi derecho de también poner esto algo más jocoso, pero les decía que nosotros los millennials, pues nos gusta mandar tweets y abreviar las cosas y simplificarlas cuando en el fondo tienen mucha complejidad. Y es la que estoy compartiendo con ustedes en este momento. Como ustedes saben, Darwin dijo que las especies que sobreviven no son las más fuertes, las más rápidas, las más inteligentes, sino las que tengan la mayor capacidad de adaptación. Yo he parafraseado lo que señalaba Darwin con todo respeto, y lo que estoy señalando es que las especies, en este caso personas y empresas que sobrevivirán a esta crisis, no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que acorten la brecha digital entre las competencias que tenemos actualmente y las competencias que vamos a necesitar mediante el uso de la tecnología. Y allí es donde incorporamos el concepto de crear. Necesitamos crear nuevos conocimientos para acortar esa brecha. Quien no logre acortar esa brecha, llámese personas o empresas, van a quedar fuera de este entorno tan cambiante y tan retador que tenemos en este momento. Por supuesto que son muchos los aspectos de la humanidad, sociales y organizacionales que están cambiando luego de la COVID-19. No obstante, cuando nos paramos y analizamos, vemos que las megatendencias no solo se mantienen, sino que logran mayor relevancia al convertirse la COVID-19 en un catalizador positivo de las mismas. Es decir, nos hemos anticipado en muchos fenómenos. Lo que estaba previsto que ocurriese dentro de 4 o 5 años está ocurriendo hoy. Este evento que tenemos acá era impensable llevarlo a cabo. Había una resistencia al cambio. Bueno, la COVID nos ha obligado a adelantar lo que iba a ocurrir dentro de 4 o 5 años. Entonces eso requiere que nosotros tengamos que acelerar el paso para ponerlos a la altura de las circunstancias. Y en ese concepto reviso muy rápidamente por qué digo que las megatendencias se mantienen. Estas megatendencias que van a ocurrir en los próximos años, que tienen que ver con cambio climático, con escasez de recursos, con los cambios demográficos, envejecimiento de la población, la rápida urbanización y los cambios en el poder económico, siguen estando allí luego de COVID. Dentro de las megatendencias hay una que es predominante porque por primera vez surge, que antes no la teníamos en el pasado, que es la irrupción tecnológica, y que es lo que está transformando y nos obliga entonces a crear y creer en el capital humano. Y en ese concepto de esas megatendencias es necesario crear nuevas habilidades claves, nuevos liderazgos, como comentaba Eduardo. O sea, el liderazgo tradicional tiene que incorporar nuevas habilidades para poder gerenciar estas oportunidades, para gerenciar los conflictos comerciales, para prevenir los desastres naturales, para cambiar los hábitos de consumo, entre otros. Entonces, esas megatendencias siguen estando allí. Y es importante porque en este momento hay un concepto abusivo de que todo está cambiando. Es cierto, muchas cosas están cambiando, pero en realidad lo que yo estoy viendo es que hay una aceleración de los procesos. Y pasamos de un concepto que decíamos en los últimos años, que el concepto VUCA, que es el acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo, que era el mundo que nos estaba tocando vivir, y bueno, y resulta que ahora pues se quieren incorporar otros conceptos, y entonces ahora pues ya no solamente es que es VUCA, que es incierto, sino que también tiene un grado de inmediatez, y que no solamente es ambiguo, sino que también tenemos un proceso de aceleración. En otras palabras, seguimos estando en un mundo que es complejo, y que para él debemos prepararnos y que para él debemos crear. Y comparto con ustedes, para poner en contexto la importancia del capital humano, una encuesta que desde hace ya algunos años viene realizando PwC a nivel mundial, de cuáles son las principales preocupaciones que tienen los CEO a nivel mundial. Y vean comparativamente los últimos 3 años, como la sexta preocupación en el año 2018 es habilidades claves. El CEO está preocupado porque su personal, y probablemente él mismo, no tenga las habilidades claves para aprovechar las oportunidades que este nuevo mundo les va a ofrecer. Esa disponibilidad clave como preocupación pasó en el tercer lugar en el año 2019 y en el año 2020 sigue estando en el sexto lugar. Podemos decir en resumen que el concepto de disponibilidad de habilidades claves está allí latente como una preocupación. Y por supuesto que eso incluye el concepto y todos aquellos argumentos que muy bien nos comentaba Eduardo.
En el caso de Venezuela, le puedo decir incluso que esa disponibilidad de habilidades claves no está en sexto lugar, está en un tercer lugar por las situaciones que conocemos de país. Y eso nos lleva a señalar algo que es importante y que creo que va a ser un fenómeno que debemos analizar con mucho cuidado, que es, debemos dejar de hablar de desempleo para pasar a hablar de personal que no tiene las competencias necesarias. Son dos cosas totalmente distintas. Porque en la medida en que yo siento que me quedo desempleado porque es culpa del sistema, porque es culpa de que no me dan una oportunidad, y no hago el análisis de que es porque no tengo las competencias necesarias, por supuesto que las consecuencias van a ser totalmente distintas. Hay áreas en el mundo, hay una guerra del talento por el mundo, donde sin lugar a duda, el tema de las competencias necesarias es fundamental y es lo que determina si consigo o no consigo trabajo. Por supuesto que todo el tema de las tecnologías, que lo comento muy rápidamente, que van a estar cambiando y que tenemos que acortar esa brecha entre lo que tenemos y lo que vamos a necesitar. El concepto de inteligencia artificial, lo comparto, esto también es producto de esa encuesta que les mencionaba. Fíjense como Asia-Pacífico, el 70% de los CEOs dicen que la inteligencia artificial tendrá un mayor impacto que el Internet. Y hoy en día nosotros sin Internet prácticamente no podemos vivir. Pero fíjense que los porcentajes en Norteamérica y en Europa son más bajos. ¿Dará eso explicación, por ejemplo, por qué los asiáticos, en el caso de Corea del Sur, apoyándose en la tecnología, están siendo más exitosos en la gerencia del fenómeno del coronavirus? Probablemente allí esté la respuesta. O sea, ya ellos desde hace tiempo vienen trabajando en estos conceptos y acortando la brecha entre las competencias que tengo y las competencias que voy a necesitar. Muy rápidamente también, se le pregunta a las empresas si tienen algún plan para incorporarlo dentro de sus empresas relacionado con inteligencia artificial. Y la pregunta fue, ¿con cuál de las siguientes frases usted se siente más identificado? Hay planes para introducir iniciativas de inteligencia artificial en los próximos 3 años. Bueno, en Venezuela solo el 15% tiene planes. Y vean Latinoamérica el 34%. Ya ni siquiera nos estamos comparando con Europa, solamente con Latinoamérica nos estamos quedando desfasados. Por eso es que insisto en la necesidad de crear conocimiento, en la necesidad de crear esas condiciones. Y la siguiente pregunta, ¿al momento hay algún plan para dar inicio a alguna actividad de inteligencia artificial? Vean las cifras de Venezuela, son alarmantes. Entonces, yo he señalado que sería muy triste sobrevivir al socialismo del siglo XXI y no sobrevivir a la cuarta revolución industrial. Entonces tenemos que crear, insisto, las competencias necesarias para ese mundo que ya no es futuro, sino es presente, que nos los va a exigir. ¿Y cuáles son las acciones que piensa usted llevar a cabo como CEO para mitigar que formar un canal directo con los centros de educación? En Venezuela solo el 8% estamos pensando en eso. O sea, nos olvidamos que existen las universidades y solo el 8% pensamos que esa puede ser una alternativa. Contratar personal de la competencia, 25% en Venezuela está pensando resolver sus problemas contratando personal de la competencia. No, la mala noticia es que la competencia tampoco lo tiene. Insisto, tenemos que crearlo. Y entonces aquí el concepto de competencia incluso tenemos también que abordarlo por un concepto más bien de cooperación. Y bueno, como es lógico, la capacitación personal, que ya las empresas llevan a cabo, pero creo que tenemos que trabajar mucho más en la formación con las universidades para prepararnos para lo que, insisto, no es futuro, sino que ya es presente. La mayoría de las empresas contratan a sus colaboradores por las competencias técnicas que poseen y los despiden por la falta de competencias blandas. Esa es la realidad. Y eso también nos lleva a poner en contexto de que es cierto, la tecnología es importante, pero la inteligencia emocional siempre va a estar allí y esa sí no va a ser reemplazada por la tecnología. Tenemos que buscar ese equilibrio entre ambos conceptos, entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Ambas las vamos a necesitar para superar una situación tan extraordinaria. ¿Y por qué decimos que hay que creer en el capital humano? Pedro, disculpa, hay un pop-up que sale en tu ventana de mensajes que te llegan a ti directo que está tapando y bloqueando la presentación. No sé si tú lo puedes cerrar. Listo. Perfecto, gracias. Gracias. Y entonces les decía que ¿qué significa creer en el capital humano?
Bueno, significa que las empresas, por supuesto, que tienen que llevar a cabo una gestión gerencial, que tienen unos procesos, que tienen tecnología, que tienen gobierno corporativo, que tienen que innovar, que tienen que prestar servicios, que tienen que planificar, pero no debemos olvidarnos que lo que tiene que estar en el centro es la gente. Y tenemos que creer en la gente. Y tenemos que confiar en la gente. Y como también decía Eduardo, por supuesto, que eso tiene un límite, pero a priori hay que confiar en la gente. Y es necesario para llevar a cabo este proceso de transformación. ¿Y cuáles entonces son los principales retos producto también de esta encuesta que tiene la gerencia en Venezuela? En primer lugar, retener, y más que retener, fidelizar el personal estratégico y clave. Establecer el gap entre las competencias y habilidades necesarias y las disponibles. Tengo que tomarme la foto y saber dónde estoy yo y cuáles son esas competencias que tiene mi personal y cuáles son las competencias que está demandando el mercado. Y tengo también que identificar las capacidades de los colaboradores para aprender esas nuevas habilidades. Porque no todos van a poder aprender esas nuevas habilidades. Y no es un tema de edad, no es un tema de edad, porque yo conozco mucho viejito de 20 años y conozco personas de 80 años que se han adaptado a las nuevas tecnologías increíblemente. Entonces no es un tema de edad, es un tema de actitud y es un tema de creérselo, de confianza en sí mismo para superar estas circunstancias. Pero el colaborador también tiene que estar consciente de que es necesario ese cambio. Y para que sea necesario ese cambio, entonces tenemos que motivarlo, incentivar a ese personal a adquirir conocimientos y a aplicarlos en sus actividades laborales. Y por supuesto, como se dice popularmente, hay que poner cable en tierra. Nos faltan recursos. Nos falta tiempo, nos falta personal, nos falta dinero para llevar a cabo los programas de mejora que necesitamos. Pero eso no puede ser la excusa para alcanzar la meta. Entonces, esas 5 recomendaciones allí, ya para ir finalizando, yo sigo insistiendo con mis 5 F para ser exitosos. Siempre me reclaman de que incorpore la sexta, que es la de fe. Algún día lo voy a hacer, pero por ahora solamente me voy a detener en 2 fe que son fundamentales en relación a lo que estamos hablando, que es fuga de talento y futuro. En relación a fuga de talento, señalarles muy rápidamente lo que están viendo allí. Por supuesto que en aras del tiempo no me voy a detener. Esto no pretende ser una lista cerrada, sino simplemente algunos tips. Es más barato formar el personal y que se vaya de la organización que no formarlo y que se quede. La inversión más rentable es la preparación del personal para afrontar el futuro. Hay que promover una cultura de innovación. Innovamos o fracasamos. Y en relación al talento, al futuro, a la quinta F, bueno, igualmente, allí el talento digital va a ser fundamental. Va a ser fundamental también un concepto que lo estamos abordando poco, pero que hay que entrar en algún momento, que es cómo gestionamos una organización multigeneracional. Cada vez más estamos viendo muchas generaciones trabajando en conjunto. Lamentablemente en días pasados veía cómo entre jóvenes y personas mayores se achacaban culpas, ustedes los mayores de 50 años y ustedes los muchachos, y no, es momento de que tenemos que trabajar en equipo, de que todos nos necesitamos y que todos tenemos que aportar. Por primera vez en la humanidad vamos no solamente a ver nietos, papás y abuelos, sino también bisabuelos. Entonces, ese va a ser un mundo también que nos va a tocar gerenciar. Y ya ahora sí, para resolver una situación tan compleja como la actual, necesitamos entusiasmo, actitud, talento, motivación e innovación. Necesitamos crear ese capital humano que hemos estado mencionando. Si creo de crear y creo de creer en capital humano, si ponemos la linterna para alumbrar a los demás, y no solamente nosotros mismos, si sacamos la mejor versión de nosotros mismos cuando es más difícil de hacerlo, porque este es el momento justamente de hacerlo, este es el momento de sacar la mejor versión en situaciones tan adversas y tan extraordinarias, bueno, nos vamos a sentir orgullosos de ser venezolanos, tanto los jóvenes y no tan jóvenes. Estaremos posicionando la marca Venezuela, que es otro concepto que me encanta y me apasiona y que es fundamental para superar la crisis. O sea, el creer en nosotros como país, el no decir me voy de este país de, porque este no es ningún país de, porque si este país es de, ¿qué somos nosotros? Empezar desde allí a construir esa marca Venezuela y a hablar bien de nuestro país. Si está atravesando por una circunstancia adversa, bueno, es el momento de mayor apoyo, no es el momento de acosarlo y de expresarnos en forma despectiva, porque somos lo bien o lo malo gracias a este país que se llama Venezuela. No puedo elegir si estoy o no estoy en un entorno VUCA o si estoy o no estoy en cuarentena, pero sí puedo elegir cómo respondo a ese entorno, cómo lo gestiono, eso sí depende de mí. Y es allí donde está el reto.
¿Cómo yo respondo a esta realidad? ¿Cómo yo respondo a la cuarentena? Incluso hasta puedo utilizar conceptos como, bueno, es que cuarentena, no, ni siquiera lo voy a llamar cuarentena. Es un tiempo que me he tomado para reflexionar, es un tiempo que me he tomado para hacer cosas distintas que antes no pude hacer. Si ya usted cambia ese concepto, usted ya está dejando de responder con ansiedad, angustia, depresión y pasa a responder con confianza, agradecimiento, entusiasmo y motivación. Creo que es fundamental en este entorno actual. Podemos ver esta imagen nublada de Caracas. Yo no la puedo cambiar, pero yo tengo la opción de ver esta otra imagen. Yo me quedo con esta imagen. Yo me quedo con esta imagen porque esa es la realidad. Esa, o al menos es mi realidad. Si alguien quiere ver solamente aquello lloviendo, nubloso, es su decisión de cómo responde. Por eso es que creamos de creer y de crear en el capital humano. Nos vamos a necesitar para superar la crisis y para aprovechar el mejor porvenir. Porvenir del cual no tengo lugar a duda, mientras haya personas como las que están el día de hoy, conectadas, buscando alternativas, adaptándonos a esta nueva realidad. Mucho ánimo en momentos como este, que son momentos sin lugar a dudas extraordinarios, pero que tienen sentido de trascendencia. Preguntémonos lo siguiente: dentro de 5 o 10 años alguien nos va a preguntar, ¿qué hiciste tú durante la cuarentena? Le vas a responder, me deprimí, entré en angustia o hice tales y tales cosas que no había podido hacer. Creo que allí hay una enseñanza. Sería lamentable que no aprovechemos esta circunstancia para aprender, no solamente desde el punto de vista de conocimientos, de técnicas, sino también en lo espiritual y como mejores seres humanos, que creo que al final es de lo que se trata, de ser felices y de disfrutar de una circunstancia que no la hubiésemos elegido, pero una vez que está allí, ese entorno, es decisión nuestra cómo queremos abordarla. Muchas gracias. Y bueno, aquí el reto siempre es el tiempo, que cuando uno tenía 45 minutos le parecía poco, imagínese cuando le dicen que son 20, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. De verdad, 20 minutos sabemos que es corto, pero lo hace más dinámico en este momento virtual. Como tú dices muy bien ahora, sí, aquí en el final de tu charla, no podemos cambiar el entorno, pero sí podemos cambiar la actitud con la cual estamos viendo ese entorno. Creo que muchas personas se quedan viendo la parte nublada de esta Caracas, que hoy está llena de todo este polvillo que nos está llegando quizás del incendio, de la contaminación, pero más bien muchos estamos viendo esta imagen bella que tú tienes, que es tomada de tu oficina, en donde pues vemos esa claridad. Y cuando uno crea y cree, como tú dices, tenemos que ver esa claridad y tenemos que quitarnos los límites que nos ponemos nosotros mismos. Así que bueno, encantado con tu presentación y de verdad muchísimas gracias. Vamos a aprovechar entonces este momento y de verdad quiero agradecerles. Son 424 personas que están conectadas en este momento, que de verdad nos honran con su presencia. Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Hay varios comentarios muy interesantes. Habrán y varias preguntas. Vamos a comenzar con el chat que tiene una serie de... Pedro, y si no te importa, vamos a quitar tu lámina para que puedan verse los dos panelistas que van a responder ahora. Y siguen llegando felicitaciones para todos ustedes de distintas partes, desde Pampatar, desde Valencia. Eduardo, aquí hay un comentario para ti. El liderazgo, enfocado en el liderazgo, después de esta pandemia, ¿puede un líder desarrollar lealtad como valor? Estás en mute. Sí. Primero, ya la debió haber generado. Y si no la generó, tiene que correr. Pero eso no se construye de un momento a otro, lamentablemente. La gente, afortunadamente mucha gente se dio cuenta que debió haberlo hecho. Y tiene que ver con esa maestría personal de hacerme una persona creíble. Pero no podemos pegar carreras. Si este es el momento para comenzar, habrá que comenzar. Pero siempre es tiempo. Yo todos los días me estoy rehaciendo, todos los días me estoy reinventando.
y cómo decirle si es posible o no es posible. Claro que todo es posible, no. Lo que no siempre es al tiempo que el otro quiere. Es así, es así. Gracias, Eduardo. Pedro, una pregunta, voy a parafrasear, dice, ¿cómo saber si soy un buen líder tomando en cuenta que soy el CEO de la empresa? Bueno, yo creo allí mucho en el concepto de la inteligencia emocional. Cuando lo descubrí hace muchos años, cuando estaba a cargo de recursos humanos, uno de los componentes fundamentales es el conocerse a sí mismo. Bueno, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Por supuesto que tiene señales en el día a día. Allí el concepto de humildad es importante, el preguntarnos todos los días cómo lo estamos haciendo. Pero hay que hacer ese análisis de conocernos a nosotros mismos, porque lo malo no es que no sepas, sino que no sepas que no sabes, que sería mucho más complicado, porque ya el hecho de saber que no sabes, pues te pone en otra categoría, ¿no? Pero hay gente que ni siquiera está en esa primera. Entonces, por lo tanto, el hecho de que ya él se pregunte eso, pues para mí es un buen síntoma. Para mí es un buen síntoma porque ya está en esa fase, ¿no? Porque los que me preocupan son los que ni siquiera se han hecho esa primera pregunta, ¿no? Entonces, como se dice popularmente, creen que se la están comiendo y al final esto es lo que están es poniendo la gran torta, ¿no? Entonces, mi sugerencia es esa, o sea, buscar autocontrol, conocerse a sí mismo, pero solamente con la pregunta ya le anticipo esto que está en una buena dirección. Qué bien. Eduardo, ¿cómo manejar la inteligencia emocional cuando estando en la misma situación de los empleados y se vive en las mismas condiciones, la empatía sobrepasa los objetivos? Oye, vale, yo siempre he dicho que antes de hacer una pregunta, chequeen si no tiene la respuesta. ¿Cómo me van a hacer preguntas si no me han dado chance para prepararme? Pero de todas maneras, uh, inteligencia emocional, yo no quiero sonar superfluo, pero es demasiado complejo pedirle a un complejo respuestas mágicas. O sea, eso no es ir a Farmatodo ni ir a Locatel a buscar una pastillita con que la cosa se resuelva. Yo me voy a sumar al comentario que acaba de hacer Pedro. ¿Okay? Joan Garriga lo decía, o lo dice, lo afirma en sus libros. Oye, uno de los grandes pecados es darle a la vida lo que no somos, por complacer. Darle a la vida lo que no somos. Pero, ¿sabes? Otro gran pecado es no darle a la vida lo que sí somos. Y eso es porque no nos conocemos. Porque yo no sé ni siquiera cuáles son mis dones y talentos como para. Pero el tercer gran pecado es no haberme hecho la pregunta nunca, ni haber tomado el trabajo en serio de saber qué le estoy dando a la vida y qué no le estoy dando a la vida que sí soy. Es el pecado de la ignorancia, como lo decía Pedro. No busquemos soluciones mágicas. Eso yo creo que es un gran error. No hay soluciones mágicas. Hay que estar en un proceso. Los otros me dan información, reflexiono sobre eso y vengo a ser un mejor yo que me permite accionar otra vez con los otros y en esa interacción, en las metidas de pata, en todas esas embarradas que a veces hacemos, preguntarme. Estoy siendo fuente, estoy siendo desagüe. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo yo puedo en una circunstancia nueva volver a accionar? Sí. Una pregunta que me gustaría quizás que los dos nos dieran su visión. ¿Qué pasaría si nuestro jefe nos desmotiva todo el tiempo? Le agregan aquí que nos trata mal y nos dice que no somos necesarios. La pregunta de la persona es: ¿qué debo hacer? A ver, te la dejo, Pedro. Pero yo también quiero decir algo después. No, pero me está diciendo que su internet tiene problemas de conexión y me perdí esto parte de la pregunta. No sé si es que la pregunta es tan compleja que internet tembló o... No, pero básicamente, no, ¿qué sucede porque si en el verdad jefe... no puedo escucharla. Sí, no, ¿qué sucede si el jefe te desmotiva?
Mira, No, yo, si permite, Pedro, sí, entonces me Eduardo. permite porque yo tengo un poquito más de tiempo para elaborarla. Yo siempre me ha pegado mucho o cito, mejor dicho, una canción de ese cantante, poeta, cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, que a veces se tiene una letra fumada, un tipo amado y odiado por muchos. Pero hay una canción en la cual se llama Me enseñaste, donde dice, me enseñaste de filosofía hasta cómo tocarte, me enseñaste de todo menos olvidarte, pero él también dice, me enseñaste que no es bueno el que te ayuda, ¿sí?, sino el que no te molesta. Entonces, yo sí creo que la motivación es un tema mío. Yo no puedo pedirle a mi jefe, motíveme. A mí yo no me imagino a nadie yendo a la oficina de su jefe. Ay, jefe, hoy estoy como desmotivado, ¿pudiera motivarme? Yo en mi programa de formación a todo gerente le digo, si te han dicho que tú eres responsable de motivar a tu gente, te absuelvo de esa responsabilidad. Y es que yo tengo algún poder. No tienes responsabilidad de motivar a nadie, lo que sí está prohibido es motivar. Si no puedes motivar, no motive, pero no fastidie. Ahora bien, cuando yo le doy a mi jefe el poder de que él me desmotive, quien manda es él en mí. Y tiene que ver un poco con lo que decía Pedro Pacheco. Él es un estímulo. Yo elijo cómo me respondo. Y también entonces empecemos a considerar lo otro. El liderazgo también funciona hacia arriba. Tú, si eres alguien maltratado o desmotivado por tu jefe, tú tienes la posibilidad de intervenir en él, tú puedes liderar en él. Y la otra cosa, si lo estás soportando porque lo necesita, porque también hay un tema de dignidad. ¿Hasta qué punto tú estás en condiciones de poner basta ante algo que está afectando con tu dignidad? No siempre el otro es el responsable. Muchas veces soy yo el que le doy permiso al otro a que lo haga. Sí. Yo solamente, yo no conocía la versión de Arjona, pero sí conocía la versión de mi abuela, y en los refranes hay mucho de gerencia, y mi abuela decía, parafraseando lo que acaba de señalar Eduardo, mucho limpia quien no ensucia, que va en esa misma dirección. Sí, claro que sí. Así es, así es. Miren, para ir cerrando ya este ciclo de preguntas, Pedro, te dan las gracias por una visión positiva y de convicción de nuestro país. En el caso de Eduardo, te dan las gracias por una visión moderna del liderazgo. Creo que la gente va a estar muy contenta de poder recibir el libro que muy amablemente nos ofreciste. Hay un comentario que dice, seguimos en la era de la humanización. La preocupación, sin embargo, es ver que todavía el liderazgo autocrático está presente en muchas organizaciones por falta de preparación de los directores o de los gerentes. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con Eduardo en que allí todos tenemos que ser protagonistas de ese cambio. A mí a veces cuando algún colaborador viene a hacerme comentarios en relación a algún gerente, yo le digo, oye, qué bueno que estás consciente de esa situación, porque dentro de 2 o 3 años, cuando tú seas gerente, eso no se va a repetir. A veces te consigues lamentablemente que cuando es gerente lo repite, ¿no? Y entonces lo llamas y le dices, bueno, ponte en los zapatos, haz empatía de esa persona de hace 3 años. Entonces, el proceso de transformación y de liderazgo se retroalimenta. Entonces, el echarle toda la culpa y responsabilidad al otro, eso tampoco nos ha llevado a buen camino. Entonces, aquí todos tenemos que ser protagonistas. Por supuesto que uno con mayor responsabilidad que otro, pero es un proceso que va a estar allí. Ahora, indudablemente hemos dado pasos fundamentales, seguimos que dar pasos y para esos eventos, pero allí es quien ha hecho ese comentario que no debe hacer en ese momento. ¿Puedes repetir la última parte, Pedro, que se cortó? ¿Quién no ha hecho ese comentario? Que decía que todos somos al final protagonistas de este cambio. Y esa persona que ha hecho la pregunta en relación a su jefe, yo estoy seguro que dentro de 2 o 3 años ella va a ser no un jefe, sino va a ser un líder auténtico y no va a corregir, y va a corregir los errores de su jefe. Entonces, veamos esto como un proceso donde todos somos protagonistas y donde no es permanente, donde no es una foto estática, donde se está moviendo
cada segundo. Entonces, veamos esto como no responsabilidad de una única persona, sino como un proceso de colaboración, como mencioné en algún momento. O sea, en la medida en que todos, como un conjunto, y esa debe ser uno de los grandes aprendizajes de esta situación, que por primera vez en el mundo todos estamos viviendo un fenómeno, bueno, literalmente, aprendamos que algo que pasa en China nos puede afectar a todos. Así es. Y Eduardo, una última pregunta para ti, que te dice, el latino en general y el venezolano en particular está acostumbrado al contacto físico. ¿Qué nos recomiendas para mantener la cercanía y el acompañamiento emocional en una situación de teletrabajo que es novedosa para muchos y donde la palmada física ya no es posible? Buenísima, pero antes me voy a referir un poquitico. Yo creo que Pedro dijo en su presentación algo muy valioso que atesoro. Y gracias, Pedro, por decirlo, porque lo dijiste de una forma que yo estoy de acuerdo, pero bien clara. A la gente la contratan por habilidades técnicas, pero la despiden por habilidades, por carencia de habilidades emocionales. Y yo creo que eso tiene que ver con mucho los jefes, lo que estaba diciendo hace rato. Pero volviendo a esta pregunta, yo creo que tenemos que resetearnos. Toda la vida yo dije que mis programas jamás podrían ser online. ¿Por qué? Porque el contacto, lo emocional, el sentir. Yo acabo de cerrar la segunda cohorte del programa online que estoy dirigiendo con 9 países y la gente salió amándose. No, o sea, literalmente, yo estoy increíble, yo estoy fascinado de las cosas que se pueden hacer vía online. Así que ciertamente el contacto físico es importante, pero hemos desarrollado muchas otras formas de contacto. Yo, por ejemplo, le quiero poner el reto al que nos está escuchando. Cuando salga, en los momentos que vaya a salir, aprenda a decir gracias o a ser agradecido sin mencionar la palabra gracias. Puede sonar extraño. O sea, si vas al automercado y compras algo, la persona que te atendió no le digas gracias, pero sea agradecido sin utilizar la palabra gracias. Es decir, atrévete a desarrollar vía lenguaje mucha más conexión emocional, porque la sola palabra gracias pareciera ser que es un acto de cortesía. Pero si yo te voy a expresar mis gracias sin decirte la palabra gracias, yo elaboraría un poco más. Y le diría, por ejemplo, oye, señorita, estoy muy contento por la forma como usted me ha tratado. Y yo creo que por esta vía del online, eso puede ser una tremenda palmadita que no sea necesariamente física. O sea, la forma en que nos podemos empezar a expresar la emocionalidad, se está haciendo mucho más fácil por esta vía que inclusive personalmente. Porque yo te puedo expresar muchas cosas en la distancia porque no estoy amenazado de tenerte ahí enfrente. Por lo tanto, quien lidera estas cosas, donde insistimos, lo técnico es valioso, pero cada vez más la conexión es emocional, hasta expresar las emociones se hace mucho más fácil. Esa ha sido mi experiencia reciente, mi descubrimiento. Comunidades de personas interactuando, donde la expresión de la emocionalidad se hace mucho más sencilla. Buena respuesta, ¿verdad que sí? Y Pedro, la última pregunta para ti. Dicen sobre retener y fidelizar el personal estratégico, que es una de tus recomendaciones. ¿Qué hacer y cómo hacer para resolver la brecha existente entre los valores y la cultura que ha emergido en una gran cantidad de conciudadanos que va en contraposición a la cultura de valores? Es decir, cuando antes decías enseña a pescar, que a muchos nos enseñó con el trabajo, no entiendo este final, pero bueno, básicamente, ¿cómo recuperarías tú el tema de la cultura y los valores que quizás se ha perdido mucho en el país en estos años? Sí, igual, aprovecho el comentario de Eduardo de que simplifica la pregunta de mucha profundidad. O sea, el tema ético, el tema de la cultura, comienza desde el día que haces el primer contacto con esa persona. O sea, si empiezas a contratar y a relacionarte, como dice un amigo mío, o sea, si él cree en el círculo de lo positivo y en el círculo de lo negativo. O sea, si tú te empiezas a rodear de personas positivas, de personas entusiastas, pues tu ambiente será entusiasta. Si tú te rodeas de malandro, pues bueno, tu entorno será de malandro. Entonces, bueno, hay que estar muy atento a mantener esos niveles de cultura y de ética.
Y ahí aprovecho porque sí a veces nos hemos dejado entrampar por conceptos muy generalizados. Como decían por allí, toda afirmación tiene sus excepciones, pero muchas veces decimos los millennials y entonces resulta una experiencia de que alguien te renuncia y se te va hoy. Entonces tú le dices, ya va, pero ¿y dónde están los valores? O sea, ¿dónde está la responsabilidad de esa persona? ¿Cómo deja al cliente? ¿Cómo deja a sus compañeros? Bueno, tú sabes, es que son millennials. Inmediatamente hay que decir, no señor, no son millennials. Eso en la época de mi abuelo, de mis bisabuelos, es irresponsable. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, a veces los clichés pues, nos llevan a esos conceptos y ahí se nos van filtrando y nos van dañando la cultura y nos van dañando los temas éticos. Aquí hay conceptos transversales con o sin tecnología, como son los valores, o sea, el ser responsable, el hacer el bien a los demás, el actuar de buena fe, el tener confianza. Entonces, indudablemente que es una tarea fundamental, pero bueno, cada vez más empresas están incorporando códigos de conducta, temas relacionados con la ética, porque las empresas, pues también, lo que llaman ahora las empresas B, que no solamente es producir dinero, sino que tú tienes una responsabilidad, que yo diría que más que social es una responsabilidad ciudadana. Si Luis Vicente sale a la calle y bota un papel, mucha gente va a decir, oye, mira, esa persona que trabaja en Benanchan, botó un papel. O sea, te trasciende. Si tú eres egresado de una universidad, tú tienes una responsabilidad. Si tú sales al exterior, mira ese venezolano cómo se comporta. Entonces, somos individuos, por supuesto, pero que pertenecemos a una sociedad y que tenemos que entre todos, entonces, porque insisto, cualquier cosa que pase en China nos afecta a todos. Imagínense ustedes cualquier cosa que pase en Venezuela o cualquier cosa que pase en tu empresa, cómo te afecta, por insignificante que sea. Así es, bueno, de verdad que hay muchísimos comentarios de agradecimiento para los dos, inclusive de ese contacto visual que hasta lo podemos tener vía pantalla, pero agradecimiento a los dos por estas dos excelentes ponencias de cómo creer en la gente y cómo ser un mejor líder en este momento de pandemia, pero yo diría que de aquí en adelante nos corresponde entender esta nueva realidad y ser, distintos tipos de gerentes que alguna vez van a tener una gestión diferente de aquí en adelante de qué es lo que nos responde. De verdad, Eduardo Martí, Pedro Pacheco, muchísimas gracias por sus presentaciones y sobre todo a quienes comentaron en estas dos primeras sesiones todas las distintas comentarios y la gran cantidad de preguntas que no pudimos terminar. Así que muchas gracias de verdad.